Junto con todo esto, su autocontrol, o más bien su desinterés, era tal que cuando se convirtió en el gobernante de todo el país, siguió siendo tan pobre como antes. Vivía en una choza de paja. Usaba ropa gruesa y simple. Comía la comida de los pobres, incluso pasaba hambre. Pasaba noches enteras de pie en adoración a su Dios. Servía a los pobres y afligidos. No dudaba en trabajar como un obrero. Hasta el final no se desarrolló en él el más mínimo aroma de majestuosidad real, arrogancia principesca o el orgullo de los grandes hombres. Se mezclaba con la gente como un hombre común, compartía sus penas y dolores. Se sentaba entre la gente común de tal manera que un extraño encontraba difícil saber quién era el líder de la nación y el gobernante del país entre la multitud. A pesar de ser un hombre tan grande, trataba al más pequeño de los hombres como si fuera un ser humano como él. No dejó nada para sí mismo en toda su vida de lucha. Dejó toda su herencia para su nación. No estableció ningún derecho para sí mismo o su descendencia sobre sus seguidores. Incluso privó a su descendencia del derecho a recibir limosnas, por temor a que sus seguidores pudieran llegar a dar todas las limosnas a su descendencia. La lista de las perfecciones de este gran hombre aún no ha terminado. Para apreciar correctamente su estatus, debes echar un vistazo a la historia del mundo en su conjunto. Verás que esta persona del desierto de Arabia, que nació hace casi 1500 años en esta era oscura, es en realidad el fundador de la era moderna y el líder de todo el mundo. No solo es el líder de aquellos que lo aceptan como líder, sino también de aquellos que no lo aceptan. No se dan cuenta de que la guía de aquel contra quien abren la boca se ha infiltrado en sus pensamientos, en sus principios de vida y leyes de acción, y en el espíritu de su era moderna. Este es el hombre que cambió la dirección de los conceptos del mundo, alejándolos de la superstición, la adoración de lo sobrenatural y el monasticismo hacia el racionalismo, el realismo y la piedad mundana. Él fue quien, en un mundo que pedía milagros sensoriales, creó el gusto por los milagros racionales y los estableció como el estándar de la verdad. Él fue quien abrió los ojos de aquellos que buscaban señales de la divinidad en lo sobrenatural y los acostumbró a ver las señales de Dios en los fenómenos naturales. Él fue quien apartó a los soñadores de la especulación y los puso en el camino de la razón, el pensamiento, la observación y la investigación. Él fue quien le enseñó al hombre los límites distintivos de la razón, los sentidos y la intuición. Estableció una relación entre el materialismo y el espiritualismo. Conectó la religión con el conocimiento y la acción, y creó una verdadera religiosidad en el mundo con el espíritu científico a través del poder de la religión. Él fue quien arrancó las raíces del politeísmo y la adoración de las criaturas y estableció la creencia
en la unicidad de Dios con tal firmeza a través del poder del conocimiento que incluso las religiones del politeístas y los idólatras se vieron obligadas a adoptar el color del monoteísmo. Él fue quien cambió los conceptos básicos de la moralidad y la espiritualidad. Aquellos que consideraban la renuncia al mundo y la mortificación del cuerpo como la esencia misma de la moralidad, para quienes era imposible progresar espiritualmente y alcanzar la salvación mientras cumplían con los derechos del cuerpo y participan en los asuntos de la vida mundana. Fueron ellos a quienes les mostró el camino de la excelencia moral, el progreso espiritual y la obtención de la salvación dentro de la civilización, la sociedad y la acción mundana. Luego fue Él quien le mostró al hombre su verdadero valor. Aquellos que no estaban dispuestos a aceptar a nadie excepto a un Dios, un avatar o un hijo de Dios como su guía, fueron ellos a quienes les dijo que un ser humano, un ser como ellos, podía ser el representante del reino celestial y el vicegerente de Dios en la tierra. Aquellos que hacían de cada ser humano poderoso su Dios, fueron ellos a quienes les hizo entender que el hombre no es más que un hombre, que nadie nace con el derecho divino a la santidad, el gobierno y el señorío, y que nadie nace con la mancha de la impureza, la servidumbre y la esclavitud. Fue esta enseñanza la que produjo en el mundo los conceptos de la unidad de la humanidad, la igualdad, la democracia y la libertad. Ve más allá de los conceptos. Encontrarás los resultados prácticos del liderazgo de este Señor en las leyes, métodos y asuntos del mundo en tal abundancia que será difícil contarlos. Hay muchos principios de moralidad y civilización, refinamiento y limpieza que han salido de su enseñanza y se han extendido por todo el mundo. Las leyes de la sociedad que hizo el mundo las ha imitado y sigue imitando. Los principios de economía que enseñó han producido tantos movimientos en el mundo y siguen produciéndose. Los métodos de gobierno que adoptó han causado tantas revoluciones en las ideas políticas del mundo y siguen causándolas. Los principios de justicia y ley que estableció han influido tanto en los sistemas judiciales y las ideas legales del mundo, y su influencia continúa en silencio. La civilización de la guerra y la paz y las relaciones internacionales que estableció en la práctica en el mundo fue en realidad este señor árabe quien lo hizo, porque antes el mundo no sabía que podía haber una civilización de la guerra y que era posible tener relaciones entre diferentes naciones sobre la base de la humanidad común.